Bueno, muy buenos días a todas, a todos. En el día de hoy estamos dando por finalizado, por un lado, nuestro año de actividades del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Y como ya se ha hecho una costumbre, siempre cerramos con actividades. Y en este caso es con la presentación de un libro. Solo voy a decir de que este espacio surge en el año 2017 y todos los años hemos generado una publicación y por supuesto venimos acompañado con el boletín Transiciones que tenemos los 2 años Nobeles con 25 números consecutivos. Bueno, es parte de la formación, es parte del desarrollo del pensamiento crítico, así que estamos muy contentos con la presentación del libro. Bueno, yo voy a dejarlo a María Florencia Balinotti y Hugo Adrián Morales, que como otros los que están presentes son autores, y bueno, nos van a comentar sus apreciaciones respecto a esta publicación. Entiendo yo que María Florencia comenzaría, o Hugo, ustedes lo ordenan. Adelante, por favor. Sí, buen día. Yo comenzaría, Enrique. Bueno, ahí con la compañera Florencia vamos a compartir un poco. Bueno, en primer lugar, buen día a todos, a todas, a todes. La verdad que agradecer, bueno, un poco la invitación a esta compartida, a Enrique como coordinador del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, bueno, a los compañeros, a las compañeras y a los compañeros del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Yo creo que somos muchos y muchas que venimos como intercambiando, dialogando, digo, militando un poco desde el pensamiento crítico, y también a todos los que participaron del libro, ¿no? A los que se sumaron ahí con sus aportes y reflexiones a este hermoso libro. Y obvio que a Claxo, bueno, por dar lugar también a, a, a esta compartida. Lo primero que yo voy a contar, previo a pasarle la palabra a Florencia, es un poco, bueno, la cocina del libro o de alguna manera el escenario de la construcción, ¿no? Y algunos que otros horizontes que hacen a los alrededores del libro. Lo primero, que el libro no puede ser pensado ajeno o por afuera del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Yo digo, el libro no es que nos juntamos para hacer el libro, que está bien, pero en este caso, el libro deviene, ¿no?, de un proceso de construcción colectiva que venimos llevando desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Entonces, el libro de alguna manera es consecuencia de todos esos espacios de intercambio y de diálogo que surgen al interior del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Entonces el libro refleja eso. El libro es un reflejo de todos esos diálogos que se vienen dando al interior del Centro de Pensamiento Crítico. Pero también el libro, yo digo, así como refleja el encuentro, también refleja un poco las incomodidades, ¿no?, las insatisfacciones, las denuncias, ¿sí?, del contexto un poco sociopolítico, del lugar que ocupamos nosotros y nosotras en el sistema mundo, ¿no? Yo creo que el libro es el claro reflejo un poco del lugar que estamos, que ocupa nuestra América, no en el sistema mundo actual. Y ese espacio por ahí yo digo, de incomodidad que habitamos siempre al interior del Centro de Pensamiento Crítico y que se refleja en el libro, tiene que ver con que, bueno, en ese espacio nosotros, yo digo, interpelamos nuestras categorías, nuestros marcos referenciales, nuestras formas de ver el mundo, ¿no? Nos ponemos en otros lugares para pensar lo que pensamos, ¿no?, y para construir colectivamente.
También interpelamos nuestras formas de producir conocimiento, ¿sí? Digo, en diálogos con otras formas de mirar, de pensar y de sentir, ¿no? De habitar nuestra América, y también interpelamos nuestras propias fronteras. Yo digo, el libro tiene economistas, en mi caso yo soy psicólogo, pero hay economistas, yo digo, de ciencias políticas, de sociólogos, filósofos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con interpelar las fronteras disciplinares y que se abra un poco hacia una síntesis o hacia saberes superadores, ¿no? Hacia saberes más amplios. También pone, yo digo, el libro también refleja la articulación, porque en el libro, así como los que escriben son de diferentes campos disciplinares, también son de diferentes espacios institucionales. Y yo creo que la articulación, que es una palabra que viene de las ciencias médicas y que expresa dos partes que han sido naturalmente creadas, ¿no? Para que funcionen de determinada manera, para articular en términos de espacios institucionales, de saberes disciplinares, implican, ¿no? Otros ejercicios, implican otras tensiones, e implican un poco, bueno, esto que decía, no solo hacia afuera, sino hacia adentro también, ¿no? Para que puedan dialogar. Y después, bueno, el libro también como aquello como referencia bibliográfica, que nosotros siempre decimos, así como el boletín Transiciones, ¿no? Para todos los espacios que seguimos construyendo, ¿no? Como la especialización en estudios socioeconómicos, todos los espacios que vamos habilitando, nos queda como referencia bibliográfica para ir dando cuenta un poco de los procesos y las discusiones que se van dando en ese momento y en esa coyuntura. Después, el otro aspecto indispensable para pensar el libro es el contexto de emergencia. El libro se amasa, de una manera en su parte principal, en un contexto de pandemia. Y la pandemia implicó para muchos y para muchas, ¿no? Un estado de aislamiento, ¿no? De aislamiento, de soledad y de incertidumbre. Entonces, yo creo que el libro también refleja una forma de estar cerca, ¿no? Una forma de pensar juntos, ¿sí? Y una forma de leer críticamente y colectivamente lo que nos estaba pasando, ¿no? Yo digo, en ese contexto en el que muchos y muchas quedamos siendo espectadores, ¿no? Y en el que por ahí los gobiernos se encargaron de gestionar la pandemia y no de abordarla, ¿no? Yo digo, nosotros nos posicionamos en un lugar crítico, colectivo, para pensarla, ¿no? En términos de, bueno, la pandemia también como un posible síntoma del capitalismo, ¿no? Como una forma, yo digo, y todo lo que aceleró, ¿no? Porque ese es el otro análisis que hace, yo digo, el libro, cómo con la pandemia hubo una aceleración, ¿sí? De las políticas de desposesión, pero también una aceleración de las políticas de disciplinamiento y control, ¿no? Bajo las multiplicidad de herramientas digitales y demás que surgieron. Entonces, yo creo que el libro permite poder leer colectivamente, entre todos y todas los que conformamos el libro, el contexto sociopolítico de la pandemia, ¿no? Un momento que parece lejano a veces, ¿no? Pero que es indispensable para entender las dinámicas del capitalismo, ¿no? Y cómo ante determinados fenómenos, como el de la pandemia, tiene la capacidad de rearticularse y aparecer con mayor virulencia, ¿no? Entonces yo creo que el libro hace como una radiografía de los distintos puntos, ¿sí? En lo que el capitalismo opera, ¿no? Entonces, bueno, y por ahí el tercer elemento que a mí me parece como interesante para poder pensar el libro, es que es o por lo menos para mí, yo digo, es una especie de brújula, ¿no? En términos después yo digo, en esto de si estamos o no en la pospandemia o no, una especie de brújula ante tanta, ¿no? Confusión,
y desolación, yo digo, de fatalismo, en el que el capitalismo ha salido como recrudecido, ¿no? Yo creo que el libro permite, de alguna manera, seguir viendo por todos esos espacios por los que se cuela, ¿no?, el capitalismo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto, yo siempre traigo la metáfora, ¿no?, de la hidra, de este monstruo de muchas cabezas que dicen los zapatistas, en los que el capitalismo muerde, ¿no? Y yo creo que el libro lo que hace es de alguna manera ir desmontando esos diferentes espacios en los que se reproduce, ¿no?, el capitalismo. Entonces, una brújula para entender un poco las dinámicas de funcionamiento del capital, pero entenderlo no de manera abstracta, sino desde la cotidianidad y sobre todo desde nuestra América, ¿no?, pensándolo territorialmente. Pero yo digo también, el libro pone en valor las resistencias, las alternativas, no las vivencias, las otras formas también de habitar los territorios, que tienen que ver con lo pluriversal de nuestro territorio, ¿no? Como también no solo desmonta, denuncia o desglosa la dinámica del capital, sino que también ofrece alternativas en algo que nosotros siempre decimos desde el Centro de Pensamiento Crítico en términos de transición, de resistir, de renacer, o la multiplicidad de categorías que nos invitan a buscar otros caminos o a pensar otros caminos, ¿no? Y después, yo creo que es un libro horizontal, es un libro en el que hay compañeros y compañeras de una vasta trayectoria, ¿no?, en la temática y en su militancia, pero también hay compañeros y compañeras que recién empezamos, y yo digo, y todo en un diálogo horizontal, desde diferentes espacios de militancia, todos y todas quienes estamos en el libro, además de estar en espacios académicos, también estamos en espacios académicos, también estamos en espacios de militancia, en espacios territoriales, y eso se pone también en valor en el libro, también desde diferentes territorios, digo, y las tensiones, las disputas, las discusiones que uno la da desde esos territorios. Entonces el libro refleja también una diversidad de territorios de discusión y tensión, ¿no?, de problematización. Y, y bueno, y yo creo que lo único que nos iguala es como la diferencia, ¿sí?, en el libro. Yo creo que hay una diversidad de miradas, pero bueno, todos entendiendo o, o teniendo como eje dos cosas que, primero, bueno, pensarnos desde nuestra América, y segundo, bueno, la insatisfacción ante un capitalismo cada vez, ¿no?, más voraz, más desigual, más virulento. Entonces, bueno, yo creo que el libro es una síntesis un poco de todo eso que se va cocinando desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, y no es como un punto de llegada, sino que es un punto de partida para seguir, ¿no?, pensándonos en colectivo. Así que eso nomás, obvio que reiterar mi agradecimiento a Enrique, a Julio, a los compañeros, a las compañeras, a los que participan del libro, bueno, y también a los que se han sumado a la compartida del libro. Bueno, eso, gracias Enrique. Gracias, Hugo. Bueno, María Florencia Balinotti, está por ahí. Adelante. Ay. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto, Sí. adelante. Bueno, es un gusto compartir este momento junto a colegas y compañeros del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, con quienes hace ya varios años formamos parte de esta propuesta de construcción colectiva del conocimiento. Una propuesta que abreva en una perspectiva multidisciplinar y holística, que se inscribe en el pensamiento crítico, entendido como un pluriverso de perspectivas que piensan en y desde nuestra América.
El prisma analítico desde el cual se ha procurado abordar los fenómenos sociales pone un fuerte énfasis en una mirada que propicie, que sea capaz de interpelar el actual orden capitalista en un contexto general que entendemos que es de crisis civilizatoria y en donde la pandemia, como bien explicaba Hugo, puede verse como un síntoma de estos procesos. La selección arribaron anoche al país y recorrerá el micro las calles de Capital Federal. Puede ser que esté un micrófono abierto. Ahí. Y en ese sentido, el libro que hoy presentamos, titulado Crisis del Capital y Pandemia, es una producción colectiva que implicó horas de intercambio, de escucha atenta, de aprendizajes, de la mano de referentes nacionales y latinoamericanos. Y me parecía importante remarcar en este momento que esto fue posible también por la generosidad de quienes nos impulsaron, nos impulsan a continuar en esta línea de trabajo, y hago referencia puntualmente a los profesores doctor Enrique Lorza y el doctor Julio Gambina, que además de ser los compiladores de este libro, fueron quienes iniciaron esta propuesta de formación que dio origen al centro y luego a la especialización, pensando en la conformación de un proyecto colectivo que los trascienda y mostrando su compromiso con la docencia al compartir su experiencia vinculada al plano académico, al plano de la militancia, y bueno, como así también los vínculos construidos a lo largo de su trayectoria con referentes de países latinoamericanos. Y esto fue lo que nos permitió, en cierta forma, realizar ese diálogo, ese intercambio tan rico con referentes académicos y de organizaciones sociales, de Colombia, de Venezuela, de Haití, de Cuba, de México, entre otros. Bueno, esto fue posible gracias a esa generosidad, así que un agradecimiento para ellos. Y bueno, en lo que concierne al libro específicamente como producto colectivo, muestra una pluralidad de ejes analíticos y análisis empíricos bajo distintos formatos, pero todos ellos nucleados en torno a la reflexión sobre las implicancias sociales y el impacto en el entorno socionatural del carácter expropiatorio del capital, en un vínculo estrecho con los procesos de acumulación por desposesión, que la pandemia no solo ha puesto en evidencia, sino que los ha acelerado y los ha acentuado de manera inaudita. Tal como afirma el trabajo de Gambina, La crisis y los rumbos, la pandemia favoreció el proceso de transformación demandado por la ofensiva del capital contra el trabajo, potenciando el saqueo de la naturaleza y la subordinación de la sociedad, por medio de un consumo sesgado a las necesidades de la acumulación capitalista. El libro cuenta con un prólogo escrito por la doctora Patricia Collado, quien realiza un análisis reflexivo del conjunto de trabajos, y va estableciendo así puntos de articulación de sentido, y esta sección en sí constituye una propuesta que aporta coherencia y que le da sentido de totalidad al libro. Bueno, y sin ser exhaustivos y con la intención de invitarlos a la lectura de estos artículos, solo voy a nombrar en términos generales los títulos, sus autores, y tal vez agruparlos en cierta forma en función de los temas que abordan. Sin embargo, cada uno de ellos puede leerse de manera independiente. Podríamos pensar en un primer eje que se centra en la dinámica de la acumulación de capital, la agudización de la desigualdad y la explotación del trabajo. En primer lugar encontramos el trabajo de Gambina, La crisis y los rumbos. El trabajo también de Germán Sánchez Daza, Reproducción social, acumulación de capital e innovación tecnológica.
y el artículo de Pascualina Curcio, Economía Mundial en Pandemia, una mirada desde nuestra América. Un segundo bloque analiza la dinámica del extractivismo en la pandemia, la emergencia de conflictividades y las reconfiguraciones estatales. Y aquí encontramos el trabajo de Alicia Naveda, titulado Extractivismo, Pandemia y Reexistencias en Tensión desde San Juan, Argentina, y el trabajo de María Belén Rolfi y quien les habla, titulado Acumulación, Crisis y Desposesión, Modelo Productivo y Reconfiguraciones Estatales en el contexto de la pandemia en Argentina. Un tercer bloque establece un vínculo entre las dinámicas de acumulación y el cambio climático, con dos artículos, uno de Alvin Gutiérrez y Cristian Pallero, titulado Litio y Cambio Climático desde una mirada crítica, y Modelo Productivo y Cambio Climático, un análisis de la profundización del extractivismo en Argentina y una explicación de sus consecuencias, de María Elena Saludas y Salomé Bourán. El cuarto eje analiza o se centra en la dinámica de los medios de comunicación, con dos artículos, uno de Rodolfo Gómez, Pandemia, Política y Medios Masivos de Comunicación, y el segundo de Ernesto Alorza, la televisión digital abierta en Argentina, un análisis a partir del proceso de digitalización y la noción de cultura. Un quinto eje hace referencia a patentes y mercantilización del conocimiento, centrado obviamente en una temática que se hizo muy visible en el contexto de la pandemia. El artículo de Marcela Velardo y María Elena Herrero, titulado La historia como tragedia y farsa, vacunas, oligopolios y desigualdades globales. Faltando algo. Y el quinto eje, tensiones en torno a la inclusión, imperialismo y pensamiento latinoamericano, con tres artículos, primero de Emilio Cebeso, titulado Hipertrofia, Castigo y Mistificación en las políticas de inclusión al trabajo, un artículo sobre colonialismo e imperialismo en Haití, pasado, presente y futuro, de Henry Bones-Rollin, y por último el trabajo de Adrián Morales, vinculados a los aportes del campo de la psicología al pensamiento latinoamericano. Y para cerrar, un artículo, ¿no?, que en cierta forma dialoga con la introducción y con el prólogo realizado por Patricia Collado y por Julio Gambina, ¿no?, que nos invita a pensar en los caminos de la transición, cómo pensarlo y en qué dirección hacerlo, con el trabajo de Enrique Lorza, que un poco cierra y les da continuidad. Por un lado cierra en términos de pensar al libro como un bloque analítico, pero por el otro lado abre, ¿no?, realiza una apertura en torno a, las preguntas y los interrogantes que todos tenemos respecto a cuáles son los caminos, ¿no?, posibles en torno a pensar la transición en nuestra América. Un poco eso era mi reflexión y lo que pude realizar en función del libro, que como comentaba también, hemos trabajado, hemos aportado con María Belén, así que ha sido un placer, y les agradezco nuevamente a profesor Julio Gambina y a Elorza. Muchas gracias por todos estos años de acompañamiento, de sostener nuestros procesos de formación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias María Florencia. Bueno, para ir ya concluyendo, Julio Gambina, nuestro querido amigo y profesor,
va a continuar, así vamos cerrando esta actividad, decirle que se la estamos grabando, así que en la brevedad contarán con la misma cada uno de ustedes. Adelante, Julio, por favor. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Un gusto enorme presentar un hijo más. A esta altura puedo decir un nieto más, un niete más. Realmente muy satisfecho. Primero agradecerles la presentación tan dinámica, amplia que han hecho Hugo como María Florencia, realmente un panorama del libro muy importante. Yo quiero destacar lo que aparece en la tapa, que aparece como 3 sellos, pero que son muy importantes. Este libro es producto de una articulación interinstitucional muy importante. Bueno, tenemos presente en la sala a Yelén Neme, que es la secretaria de posgrado de la facultad, y ustedes ven que en el sello de este libro aparece la facultad. Es un tema muy importante. El Centro de Pensamiento Crítico nació en el seno de la facultad. Fue una propuesta que en su momento hicieron las autoridades. Hay que señalar que esto se llevó adelante con la militancia y el esfuerzo de los protagonistas del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, pero esto surgió a iniciativa conjunta planteada por las autoridades de la universidad y un equipo que llevaba adelante actividades que venían desde lejos y se institucionalizaron. Y tiene la virtud, este libro, como el boletín Transiciones, como todas las actividades que hacemos, que combinan la inserción institucional con el despliegue de un movimiento universitario, de intelectuales, de docentes, de participantes a distinto nivel, pero también, además de la universidad, está también presente como contraparte la FICIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Aquí en la sala está la doctora Liliana Constante, que viene de hacer una actividad muy importante en Vietnam, precisamente para discutir la situación actual del sistema mundial, no solo atravesado por la pandemia, sino por lo que representa en el orden capitalista contemporáneo la guerra. Por eso cuando Hugo Adrián hablaba del contexto, el contexto es la pandemia y el contexto es también, por supuesto, la guerra, que trastoca, que pone en discusión absolutamente todo. Por eso yo quería destacar en primer lugar que esto es producto de la colaboración de la facultad, del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz como tal, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y nada menos que editado por Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Este es un logro importantísimo. Claxo hoy es el reservorio en lengua hispánica de ciencias sociales más importante del mundo. Y nosotros estamos contribuyendo desde un lugar territorial, provincia de San Luis, a la difusión de un proyecto federal y nuestroamericano. Digo federal porque en el libro hay autores de San Luis, de Mendoza, de San Juan, de Buenos Aires. Está la diversidad regional del país, pero también tenemos colaboraciones de otros países hermanos de nuestra América. Yo quiero reivindicar que el Centro de Pensamiento Pedro Paz tiene entre los invitados permanentes colaboradoras de Haití. Haití, uno de los pueblos más afectados por la crisis y la violencia del capitalismo histórico y contemporáneo. El pueblo más empobrecido de nuestra América, y bueno, tiene su lugar específico en nuestra consideración. Por eso hay que destacar. Yo quiero reivindicar no solo Claxo como editor, sino reivindicar incluso a Pedro Paz. El Centro de Pensamiento Crítico tiene el nombre de Pedro Paz, un militante encarcelado hace casi 50 años en el Estadio Nacional, en Chile,
cuando nosotros muchas veces recuperamos que Chile del 73 es el inicio de esta emergencia socioeconómica, política, cultural que se denomina neoliberalismo en este tiempo histórico. Bueno, hemos decidido ponerle el nombre del centro de pensamiento a un compañero del interior profundo de la Argentina, un jujeño militante que pensó, trabajó, militó Nuestra América, que estuvo preso en Chile, que sufrió en carne propia él y su familia con el incendio de su vivienda, de su biblioteca, con actos terroristas en su persona, y nosotros lo estamos reivindicando. Incluso hoy, 20 de diciembre, en una reunión que teníamos del Centro de Pensamiento hace una hora, Bambina Stinga recuperaba que no tenemos que olvidar el 19 y 20 del 2001, hace 22 años, y que la alegría que nos da el triunfo de la selección de fútbol no nos tiene que hacer olvidar la masacre que supuso la represión del Estado, en un estado de sitio ante las reivindicaciones populares del programa de hambre que un gobierno constitucional estaba impulsando con un ministro de Economía que tenía antecedentes como ministro de la dictadura, presidente del Banco Central, socializador del endeudamiento público que hoy sigue pagando el conjunto del pueblo argentino con este ominoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso el libro es pura celebración de lo simbólico que representa la articulación universidad con el movimiento universitario, la articulación con un centro intelectual como la FICID, la articulación intelectual que propone el Centro de Pensamiento Pedro Paz, más allá de las limitaciones que supone la ausencia de recursos de la universidad pública, que uno sigue reclamando que son necesarios, que son fundamentales, pero a ausencia de aportes de la universidad pública, el movimiento social popular se abre camino y con creatividad lleva adelante el protagonismo, la capacidad de producir conocimiento, como decía Florencia recién. Este es un aporte a la producción de conocimiento. Miren, dicho de otra manera, estamos generando bibliografía alternativa, estamos impulsando a nuevos y nuevas intelectuales para difundir conocimiento crítico en este tiempo histórico. Es un lujo para nosotros, decíamos, difundir autores de Haití, de Venezuela y de las diversas regiones de nuestro país. Esta producción de pensamiento crítico se hace en un tiempo de rupturas epistemológicas. Hay un cambio en el mundo muy importante. La pandemia no es azarosa y la guerra no es azarosa. Y hay que tomar posiciones sobre esto, pero para eso hay que analizarlo en profundidad. Nosotros, el texto tiene como nombre Crisis del Capital y Pandemia. Y muy bien decían los compañeros, esto responde a un análisis de tipo plural, porque no es solo una cuestión de economía. Esto es civilizatorio, esto es cultural, requiere un enfoque integral de crítica. Nosotros estamos recogiendo de manera militante el pensamiento de Marx, la tradición de Marx, que lo que es esencial en Marx es la crítica del capitalismo y lo que se dice del capitalismo. Y con toda la intencionalidad de aportar al proceso de transformación de la sociedad. No nos interesa solo el diagnóstico y la crítica del diagnóstico, sino ensayar respuestas que sean adecuadas a nuestra época para pensar una perspectiva de transformación, una perspectiva de transiciones. Bueno, por eso el orgullo nuestro de ir difundiendo todo lo que hacemos en libros, en el boletín Transiciones,
porque pensamos que este es un tiempo de desafíos para las transiciones, para terminar con la violencia que representa este orden económico, social, político, el capitalismo contemporáneo para la transformación. Y desde este lugar, ni humilde ni pequeño, el lugar que nos corresponde, militamos para generar producción de conocimiento teórico, conocimiento político, que genere que aporte a la ruptura epistemológica necesaria para comprender este mundo y transformarlo. Así que tremendamente feliz por la presentación de este libro, que aparezcan nuevas camadas de intelectuales, y claro, estamos presentando el libro cuando hemos terminado hace muy poquitos días el primer módulo de 7 módulos de la segunda cohorte de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Así que estamos caminando, estamos andando, estamos transitando, estamos protagonizando la transición, y eso nos tiene que poner muy, muy satisfechos, muy felices. Hoy es un día de memoria, hoy es un día de lucha, hoy es un día de celebración, hoy es un día de memoria y de alegría. Y en ese sentido, felicitaciones a todas, a todos, a todes los que hemos hecho posible este nuevo libro, Crisis del Capital y Pandemia. Muchas gracias a todos, a todes, a todes. Muy bien, Julio, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también pedirles que nos sigan acompañando, porque nuestro desafío es seguir trabajando. Acá están preguntando, Claudio, cómo se accede al libro. Bueno, es online, ahora te paso el enlace para que lo tengas. En la misma difusión estaba ahí para abrirlo, pero inmediatamente lo hacemos. Bueno, damos por finalizado. Que todos terminemos bien este año y comencemos un 2023, como lo dijo Julio. Un abrazo a todos y seguimos en contacto. Chao, felicitaciones.